Bueno, buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando el día de ayer, que se nos cortó la transmisión por Meet. Estábamos trabajando el tema de descuentos en la compra de materias primas. Entonces estábamos en el descuento pie de factura o comercial, que es aquel que me otorgan en el mismo momento en que yo realizo la compra. El documento trabajaba que había una compra de mercancías que su valor o su precio era de 2.560.000 y me estaban ofreciendo un descuento del 5%, descuento pie de factura o comercial. Por ende, el valor del descuento quedaba en 128.000, que se calcula de 2.560.000 por el 5%, me da 128.000 pesos. Y el valor entonces de mi compra será la diferencia entre el precio que me estaban ofreciendo menos el descuento. Acá está, quiere decir que mi valor de compra es 2.432.000 pesos. ¿Cómo se hace el registro contable? Bueno, como estoy comprando materias primas, lo llevo a la cuenta 1405 por 2.432.000, que es el valor pues que finalmente quedó mi mercancía con el descuento. Para calcular el impuesto a las ventas lo hago sobre el valor de la mercancía, o sea, sobre este que tengo acá. Lo voy a dejar con el 16% que fue con la tarifa que estaba trabajando el ejercicio, aunque sabemos que ya para este año estamos en el 19%. Para calcular la retención en la fuente también lo hago sobre el valor de compra de la mercancía. Para este caso trabajaron con un 3.5% del valor de la compra, igual lo voy a dejar así. Recuerden que la retención en la fuente en este caso es una retención en la fuente por pagar, porque soy yo quien está haciendo la retención a la persona a la cual le voy a entregar el dinero por la venta que me hizo. Y quedo con una deuda a los proveedores, o sea, no la pagué de contado, la voy a quedar, digamos, debiendo porque fue a crédito. Entonces, para saber cuánto quedo debiendo, simplemente hago la diferencia entre lo siguiente. Sumo la materia prima más el IVA descontable que tengo, porque los dos están en el lado débito, entonces ambos los sumo. Y resto lo que tengo en el lado crédito pendiente por pagar, que hasta ese momento sería la retención en la fuente que tengo que transferirle a la DIAN, y ahí me dice entonces cuál es el valor de la mercancía que le adeudo a mis proveedores. Ahora, vamos a pasar a los ejemplos de los descuentos financieros o condicionados. Ya vimos que son descuentos que me ofrecen sobre todo por pronto pago. Entre más rápido pague yo la mercancía, pues me ofrecen un descuento superior que si me demoro más. Ya vimos que se representan como una especie de fraccionario, donde este numerador me indica cuál es el porcentaje ofrecido y el denominador los días máximos que tengo para pagarlo si quiero hacerme merecedor al descuento. Me planteaban tres alternativas de descuento. Vamos a hacer el ejemplo con los tres en caso de que, digamos, yo hubiera accedido a alguno de ellos. No significa que la persona accedió a los tres porque eso no se da. O pagó antes de 15, o pagó entre 15 y 30 días, o se demoró los 45 días máximo que teníamos, pero queremos mostrarle cómo se registra en cualquiera de los tres casos. Entonces tenemos el descuento financiero que hubiera pasado si yo pago antes de 15 días. Entonces me voy a lograr un descuento del 3%. Voy a seguir trabajando con esta compra que es la inicial. Recuerden que acá yo ya registré. Ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer el pago. Entonces pagué antes de 15 días. Cancelo la cuenta de proveedores, que siempre se debe cancelar por el mismo valor que se originó en la primera transacción contable. Miren acá. Esta debe ser siempre igual a lo que yo estoy cancelando en proveedores. La llevo para el lado débito porque pues cuando la generé o la quedé debiendo respeté su naturaleza crédito, entonces para cancelarla me la llevo al débito. ¿Qué más debo de hacer? Registro que yo, que soy la que estoy comprando, como pagué antes del tiempo, voy a tener un descuento, que eso para mí se convierte en un ingreso, por eso la llevo a una cuenta que empieza con número 4. ¿Cómo calculo entonces yo el valor del descuento? O sea, el descuento al que yo me hice merecedor. Ese descuento siempre lo debo calcular, pero sobre este valor de la mercancía, ¿listo? O sea, el valor al que entré la mercancía sin ningún tipo de impuesto. Por esa razón yo no lo puedo calcular sobre 2.736.000 porque recuerden que esto estaba afectado por un IVA descontable y una retención en la fuente por pagar. Entonces lo debo calcular siempre es por el valor solito al que ingresé la mercancía a mi inventario, o en este caso materias primas. Entonces, sobre el valor de la materia prima calculo el descuento, 3%, acá está 3%. Me dicen que tengo un descuento, me gané un descuento de 72.960 pesos. Entonces, si yo tengo que cancelar esta cuenta por lo que
en inicio se originó, pero tengo un ingreso de 72.960, en efecto, ¿cuánto tendré que pagar de mi banco? Bueno, podrían haberlo manejado de la caja si tienen una caja, digamos, muy generosa, aunque no es lo recomendable. Entonces, ¿cómo hago para saber este valor? Sencillamente algo similar a lo que hicimos arriba. Simplemente tomo el valor de proveedores de débito, descuento el ingreso que pues por su naturaleza está en el lado crédito y ahí me dice entonces cuánto en efecto tendría que pagar. Y me dicen que solo tengo que pagar 2.663.040 pesos. O sea, tengo que pagar menos de lo que había quedado debiendo. Miren acá. Pago menos, ¿por qué? Porque me gané este descuento. Ahora, ¿qué pasa si el descuento es del 1%? Digamos que la persona pagó entre 15 y 30 días. El registro contable es similar. Miren que las cuentas son las mismas, va a cambiar el valor. Cancelo la cuenta con proveedores como la originé. Miro entonces ya cuánto va a ser mi ingreso por descuento. Obviamente si se fijan, este es inferior a este de acá porque pues ya solamente es el 1. Si me pasé de 15 días ya no me otorgan el 3%. Hago lo mismo. Calculo el descuento sobre el valor al que ingresé la mercancía sin ningún tipo de impuesto afectándolo. Y para calcular cuánto tengo que pagar, lo mismo. Calculo la diferencia entre los proveedores y el ingreso que acabé de obtener. Me dice que debo pagar solamente 2.711.680, que sigue siendo inferior a lo que había deudado porque me gané un descuento por haber pagado antes del tiempo. Y si yo definitivamente me tomé todo el tiempo máximo que tengo para pagar, es decir, me pasé de 30 días hasta 45, ya no me hacen ningún descuento, entonces lo que tengo que pagar es el neto de lo que quedé debiendo. Miren, cancelo proveedores y toda esa totalidad es la que tengo que pagar del banco. Ya no hay descuento que me di ahí. Listo. Ahora vamos a hablar más adelantico, empezamos a ver el tema de devoluciones. Vamos a ver tanto compra de materias primas y de pronto miraremos la compra de algún repuesto para ver qué diferencia hay en cuentas. Las devoluciones, chicos, sencillamente es cuando yo compro algo y lo tengo que devolver. O sea, una parte de la mercancía o toda la mercancía por alguna razón yo la devuelvo al lugar donde me la vendieron o me la otorgaron. En este caso, nosotros vamos a mirar qué pasa cuando nosotros hacemos esa compra de materias primas y después tenemos que devolverle una parte de esa mercancía, digamos, al proveedor. Entonces les quise hacer este ejemplo que no está con números en el documento, lo tienen solamente como con unas X, entonces quise hacerlo más ilustrativo. Se compran 300 cuellos de camisa a 5.000 pesos cada uno de contado. ¿Cómo es el registro contable? Esos cuellos los entro a materias primas por 1.500.000, que es el cálculo de los 300 cuellos a 5.000 pesos cada uno. Calculo mi impuesto a las ventas. Bueno, acá de pronto esperan que acá me equivoqué. El valor de el nombre de esta cuentecita, retención en la fuente. Ya, ahora sí. Entonces tengo materias primas por 1.500.000. Calculo mi impuesto al valor agregado. Vamos a seguirlo trabajando con el 16% sobre el valor de la compra. La retención en la fuente que yo le hago también a mi proveedor la calculo sobre el valor de la compra. Sigo trabajando con el 3.5. Y cuánto tengo entonces que sacar, digamos, de mis bancos, porque acá dice que fue de contado. Lo mismo, la diferencia, materias primas más mi impuesto descontable menos retención en la fuente por pagar, entonces me dice que solo tengo que sacar del banco 1.687.500. Listo. Ahora, supongamos que con el paso de los días yo voy a devolver 150 cuellos de estos 300 que yo había comprado. ¿Cómo hago entonces el cálculo? Voy a recibir dinero en el banco porque cuando yo le devuelva cuellos a mi proveedor, ellos me tienen que devolver ese dinero. Tengo que devolver parte de la retención en la fuente correspondiente a 150 cuellos, devuelvo IVA correspondiente a 150 cuellos y saco de mi inventario el valor de los 150 cuellos que estoy devolviendo. Entonces vamos a mirarlo desde abajo. Materias primas, lo voy a acreditar porque cuando lo ingreso lo llevo al débito, pero para mostrar que esos cuellos ya salieron de mi inventario nuevamente porque se los voy a devolver al proveedor, lo debo acreditar. Entonces miren acá. Calculo el valor del cuello, 5.000, pero por 150, que es lo que estoy devolviendo, me dice entonces que tengo una devolución de esos cuellos por valor de 750.000.
Sobre este valor, siempre que es el de la compra o el de la devolución, calculo el IVA. Quiere decir que en la cuenta de IVA tengo que devolver esta parte. Si lo tenía en el lado débito, que era descontable, pero voy a hacer una devolución, esto se me va entonces al lado crédito. Para la retención en la fuente también tengo que devolverla. La teníamos que era por pagar al lado crédito. Al ser una devolución, entonces llevo esta parte al lado débito. Lo calculo siempre sobre el valor de la mercancía, ya en este caso 750.000, mismo porcentaje. Y cuánto recibiré en mi banco por esa devolución, o sea, cuánto me tiene que devolver en dinero mi proveedor. Lo mismo, suma de mercancías más el IVA menos la retención. Y me dice entonces cuánto es el valor de lo que recibiré en dinero por ella. Ahora vamos a trabajar qué pasa cuando nosotros ya compramos los cuellos. Voy a seguir con este primer ejemplo. Acá ya me voy a olvidar de la devolución, lo voy a dejar inicial. ¿Y qué pasa cuando yo compro y ya la producción, o sea, el almacén donde ingresé la mercancía, empieza a hacer despachos de materias primas a la producción para que comiencen a elaborar el producto? Entonces, voy a dejarlo igual acá. Compré 300 cuellos a 5.000, este registro ya lo vimos, IVAs y demás. Ahora el almacén, digo, la producción, pues, o el área de producción me está pidiendo que ya le despache 100 cuellos de los 300 que yo compré porque necesitan comenzar a elaborar camisas. Entonces, ¿cómo hago ese traslado? Esos cuellos que yo ingresé inicialmente como una materia prima van a disminuirse de esta cuenta porque ya salen de materia prima. Miren acá, lo disminuyo, lo voy a llevar al crédito, ya les voy a explicar de dónde salen los 500.000 y se van a ir para otro tipo de inventario que se llama producto en proceso. Entonces, siempre que la parte productiva me pida algún tipo de material, se disminuye la cuenta de materias primas y se aumenta la de producto en proceso. ¿Por qué valor lo hago? Por el costo de la materia prima, que son 5.000. Recuerden que los cuellos los compramos a 5.000 por la cantidad de materia prima que me esté pidiendo producción, que en este caso son 100 cuellos. Entonces, se aumenta producto en proceso y se disminuye materia prima. ¿Por qué se disminuye materia prima? Porque esto sale del almacén, ya no va a estar más allí y se va para producción. Listo. Eso es todo cuando el área de producción me pide, digamos, materia prima desde el almacén. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo que me están pidiendo son, bien sea, o repuestos, o estamos hablando, muchachos, ya de un costo indirecto, o digamos lo que ya habíamos visto en asesorías pasadas, materia prima indirecta. Entonces vamos a trabajar este ejemplo con tubinos de hilo. El hilo es considerado un costo indirecto de fabricación. Entonces vamos a suponer que compramos 10.000 tubinos de hilo y cada uno nos costó 500 pesos. ¿Cómo hacemos el registro de compra de los tubinos? Muy similar a lo que hicimos con la materia prima ahorita de los cuellos. Las mismas cuentas, el cálculo, el valor del bien o del producto por la cantidad, impuesto al valor agregado se calcula sobre la compra, la retención en la fuente también. Recuerden que acá por el valor de la compra ya sí puedo hacer retención. Para este año están 960.000 pesos, 960.061, tengo que revisar bien. Y el banco pues igualmente, diferencia, suma de compra masiva menos retención. Listo. ¿Qué pasa cuando el almacén me pide que le mande pero un costo indirecto, una materia prima indirecta o un material indirecto? El traslado cambia en la primera cuenta. Ya no lo voy a llevar a un inventario de producto en proceso como el anterior, sino que esto se lleva como un costo indirecto. Acá está. Ya ustedes pueden poner acá la subcuenta dependiendo pues de cómo quieran configurar su PUC. Entonces cambia que no es inventario de producto en proceso, sino que se lleva un costo, pero de igual forma se disminuye la materia prima. ¿En qué valor se disminuye? En la cantidad que me están pidiendo de insumo de materia prima indirecta, la producción por el valor de la materia prima indirecta, que lo había comprado a 500 pesos. Este mismo registro, chicos, opera si estuviéramos hablando de repuestos. Si no estuviéramos hablando de una materia prima indirecta, sino de tornillos, una bisagra o cosas, pues digamos que son repuestos para máquinas o demás de la producción, este registro contable sería exactamente el mismo. Vale. Ahora vamos a mirar qué ocurre con las devoluciones cuando yo, como almacén, o sea, en estos dos casos, le transferí materia prima o le transferí materia prima indirecta, directa e indirecta, perdón, al área de producción y producción me devuelve, porque eso también puede ocurrir.
Ellos me pidieron, yo les mandé su materia prima indirecta o indirecta y ellos después me van a devolver. Por alguna razón no lo necesitaron o por alguna razón no cumple con las especificaciones y me lo van a devolver al almacén. Entonces, voy a mirar, digamos acá, la devolución cuando es materia prima directa. Entonces, recuerden que nosotros ya habíamos despachado a producción 100 cuellos. Voy a seguir con el mismo ejemplo, que lo teníamos por acá. Acá estaba. Listo, voy a trabajar con este. Entonces yo había despachado 100 cuellos y el registro me había quedado de esta forma. Inventario de producto en proceso contra materia prima por 100 cuellos a 500, 100 cuellos, perdón, a 5000. Pero resulta que producción después me devuelve de estos 100, me devuelve nuevamente 50 cuellos. ¿Cómo registro esa devolución? Simplemente invierto estas cuentas. Se vuelve a debitar o aumentar materia prima por 50 cuellos a 5000 y se acredita producto en proceso, o sea, el producto en proceso disminuye porque estoy devolviéndole esos cuellos nuevamente al almacén por el mismo valor, que serían los mismos 50 cuellos a 5000 pesos. Simplemente es una devolución de cuentas. ¿Y qué pasa cuando es una devolución de materia prima indirecta? El caso de los tubinos de hilo. Retomé nuevamente cuando le hicimos el traslado a producción, pero producción me devuelve 500 tubinos de 2000 que le mandé. Lo mismo, invierto estas cuentas. Vuelvo a debitar aumentar materia prima y acredito el costo indirecto porque este se disminuye al estar haciendo una devolución de 500 tubinos que en realidad no utilicé. Acá está. Estoy devolviendo 500 tubinos a 500 pesos. Simplemente la devolución es invertir las cuentas y ya. Ahora, muchachos, tenemos el último ejemplo por el momento. ¿Qué pasa cuando en la compra que yo hago me están facturando un flete? Es decir, cuando yo compré estos 300 cuellos, resulta que el proveedor en la factura con esta compra me incluyó el flete, o sea, el valor del transporte de esos cuellos hasta mi empresa. Cuando el flete está incluido en esa factura con la compra, cambia por completo las condiciones del transporte. Si yo el transporte, por ejemplo, lo facturara completamente aparte, o sea, de la compra, sino como un servicio adicional, por ejemplo, el transporte se considera excluido para IVA, no tendría ni siquiera un IVA ahí, ¿sí? Y tendría aproximadamente, dependiendo del tipo de transporte, puede ser un 1%, por ejemplo, de retención. Pero como me lo están facturando con la compra, cambia por completo el juego. ¿En qué sentido? Que ya eso hace parte del valor de la compra y por ende ese transporte ya comienza a tener IVA, al igual que la compra que estoy haciendo, y hace parte de la misma base para yo también calcular retención del 3.5, que es con la que estoy trabajando. ¿Qué se le aconseja, digamos, a las empresas? Si el valor del transporte es muy elevado que le están facturando, se aconseja que se facture por aparte porque es más beneficioso en materia de impuestos que se lo facturen con la compra, porque eso aumenta tanto la retención en la fuente. Bueno, realmente el IVA no tanto porque es descontable, pero sí aumenta la retención en la fuente que usted tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo opera? Teníamos este mismo ejemplo, se compran 300 cuellos a 5000 cada uno de contado y en esa factura se pagan fletes por esta mercancía de 50.000 pesos. Voy a ponerle acá, se pagan fletes dentro de la factura, se pagan fletes dentro de la factura de esa mercancía por valor de 50.000. ¿Cómo se calcula entonces el valor de la mercancía? 300 cuellos a 5000. Pero como el flete está incluido dentro de la factura, ese flete se lo tengo que sumar como si fuera un mayor valor de la compra. Miren acá, más 50.000. Sobre esta base, que ya lo hemos venido trabajando, como ya tenemos afectada esta base con el flete, todo lo otro se calcula igual. IVA, 16% sobre el valor de la compra. Retención, 3.5 sobre el valor de la compra, que ya se afectó por el transporte. Y lo que tengo que pagar de los bancos, pues sería compra más impuesto descontable menos perdón, este no es anticipo, acá tengo un errorcito todavía, este sencillamente sería retención en la fuente, porque esta es una retención en la fuente por pagar. Listo. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.